Bien, les indicaba sobre el Código de Urbanismo y Obra. Igual un archivo en Word les decía que está a disposición del material que se han copiado. Bueno, el año 91 nos ubicamos un poco en la gráfica, año 85, este es el plan director del año 85, ¿sí? Año 92, que prácticamente cuando entra en vigencia el Código de Urbanismo y Obras del año 91, pero aprobado en el Consejo del año 92. Y vemos la escala de acción que tendría, ¿no?, la aplicación de este documento. Ya vemos en algunos casos un octavo anillo en el lado norte, lo propio en el lado sur. Ya vemos la expansión y la planificación, por lo menos que se había planteado a partir del plan director de los años 80 y sobre todo los ampliados de los años 70. Pero este es el contexto de ciudad o de área urbana en la cual se tendría que circunscribir y que pretendería reglamentar el código de urbanismo del año 91. Y en materia de diseño urbano, el código del año 91, podemos decir que es bastante particular, es muy al punto, se puede decir. Vamos a explicar siempre haciendo la relación que el diseño urbano, entendiendo y reiterando siempre que tal vez no es otra cosa que el diseño del espacio público, está referido en todo caso y por ese motivo al proceso de urbanización de terreno. El proceso de urbanización de terreno era el proceso a partir del cual los predios no urbanizados o rústicos, no rurales, hay una diferencia, sino rústicos en sentido que no han sido urbanizados, pasen por este proceso y consigan tener el parcelamiento o loteamiento, en el mejor de los sentidos de esta palabra, del área útil privada, con la condición de que este proceso exigía y exige todavía, por supuesto, la cesión, es decir, la transferencia a título gratuito a favor de la municipalidad por parte del propietario del predio particular de las áreas diseñadas y planificadas como áreas de uso público, entre las cuales están las vías, por supuesto, los equipamientos en sus diferentes escalones urbanos. Y este proceso de urbanización, aunque seguramente lo conocemos, pero de igual manera es importante reiterarlo o aclarar o puntualizar que se trata de 4 etapas o de 4 fases. Y lo he indicado acá porque este es el código del año 91. Se refiere, por ejemplo, vemos aquí a la primera fase como la solicitud de lineamiento urbanístico. Este lineamiento urbanístico, en otras palabras, ya es un prediseño urbano que el municipio, que en este caso la unidad técnica, como se todavía llamaba en aquel entonces, su plan regulador del municipio, preveía un diseño un diseño urbano de las vías, de los equipamientos en la unidad vecinal. Este prediseño urbano o anticipo de diseño urbano debía ser solicitado por el propietario del predio urbanizar para conocer cuáles eran las directrices de diseño urbano del sector en particular donde se encontraría o se encuentra el predio en cuestión, para que luego en la etapa segunda, en la elaboración del anteproyecto, este planteamiento inicial podría ser ajustado o replanteado ya por el autor o por el proyectista urbanístico particular, por el arquitecto contratado por el particular para hacer el proyecto urbano o el proyecto de parcelamiento. Entonces, ¿para qué servía la primera etapa? Para tener una idea nada más, si yo podía ir respetarla o no considerarla en su totalidad, no. El objeto del lineamiento urbano es conocer si habían estructuras
viales de primer categoría como anillos y radiales, y sobre todo también los equipamientos públicos previstos con anterioridad, ¿sí? Es decir, vamos a hacer un poco, tal vez no está muy buena la imagen, pero en la unidad vecinal vamos a recurrir pero en otro plano con mayor definición. Vamos al del año 94. Aquí podemos ver con un poco más de definición, por ejemplo, el diseño urbano. Por ejemplo, si yo tendría un predio ubicado en la V44, ¿sí? Este predio urbano, al solicitar lineamientos, la oficina técnica de la alcaldía tendría que informarme sobre el prediseño, es decir, este mismo diseño de la estructura vial, de los equipamientos urbanos previstos de carácter público, prácticamente esos dos aspectos. Y en función de esa información, ya en la etapa segunda, en la etapa de anteproyecto de urbanización o parcelamiento de aprobación, o perdón, de parcelamiento, ya uno está con la libertad como proyectista de modificar esa estructura vial siempre y cuando no se tratasen de vías principales como anillos y radiales. Otras vías como colectoras y las secundarias o locales, que las conocemos y que son más comunes, la vía de 13 metros, la vía de 16, podrían ser no eliminadas, no llegar a ese extremo, pero sí replantear el eje, la vía, el diseño, el trazado, y por qué no recurrir en todo caso a plantear pasillos peatonales si es que el proyecto urbanístico lo requeriría, para tratar de precautelar los porcentajes de urbanización que la norma indicaba. La tercera etapa de este proceso constituye en un replanteo, es decir, un trabajo de topografía, que es pasar del plano, del dibujo al terreno, es restituir topográficamente el diseño. Y la cuarta etapa es prácticamente ya un proceso de carácter jurídico, legal, que es la de suscripción de la transferencia gratuita de las áreas públicas a la municipalidad. Eso es lo que indicaba el Código de Urbanismo y Obras como el procedimiento de urbanización. Y hay un apartado específico que lo vemos acá, el título primero dice de las normas generales de diseño urbano, entonces este es un primer manual de diseño urbano. Bueno, podríamos entenderlo como tal. Sin embargo, no olvidemos, el documento es un código de urbanismo y obras, no es un manual de diseño urbano. De hecho, un manual que es más a detalle, es más específico. Vamos a ver, y ya les he mostrado en las primeras clases, y que también está en parte de su material en los archivos digitales, estas guías recientes, bueno, una de 2015, que se ha hecho con la cooperación extranjera, el Swiss Contact, que ha planteado un documento que se refiere al diseño de vías públicas para el país, dice, para Bolivia. Y este documento, en esta carpeta está el documento en PDF, se llama Manual de Diseño de Calles. Y como vemos acá, es un manual de diseño de calles para las ciudades bolivianas, dice. Es un documento bastante interesante, es del 2015, de todas maneras no está desactualizado, pero lo importante de este documento es que el objetivo de su elaboración fue el de precautelar o el de incrementar los indicadores de hecho o de seguridad, o de inseguridad en todo caso, que se daban en materia de tráfico vehicular en las vías, es decir, los índices de accidentes por el tráfico vehicular, y que en algunos casos se los entiende o se los podría entender estos eventos trágicos
¿por qué no? Por mal diseño, ¿por qué no decirlo así? Por diseños inadecuados de las vías. Aquí esto un poco tiene que ver también con una rama de la ingeniería que es el diseño vial o la ingeniería de tráfico. Tal es el caso que en este documento ellos han hecho un levantamiento de información de las principales ciudades, un primer ejercicio y experiencia en la ciudad de Sucre, pero ya constituyen especificaciones y diseños y planteamientos de diseño a detalle, de diseño, podríamos decir, geométrico vial. Vemos por aquí este tipo de soluciones de diseño no están contenidas ni por si acaso, no están indicadas con este nivel o con este tipo de detalle o de planteamiento de solución en el Código de Urbanismo y Obra. Sin embargo, que aquí se indica que es en el título primero de las normas generales y de diseño urbano. Pero bueno, me adelanté un poco, pero fue para que nos contextualicemos con los tiempos. Este documento 2015 no es una norma, es un manual de referencia, no se ha constituido todavía como algo de cumplimiento obligatorio, es un documento de referencia, por eso se lo denominó un manual y así se llama. De pronto, sin embargo, décadas atrás, el año 91 para el caso de Santa Cruz, esta sí es una norma de cumplimiento obligatorio porque es un código de urbanismo y obra aprobado con ordenanza municipal. Bueno, en materia de diseño urbano indicábamos, se refiere a este capítulo, por ejemplo, de la estructuración de las áreas, se refiere a las vías, a los porcentajes del espacio público que que debiera ceder el propietario que urbaniza un predio. Y como les indicaba, el código del año 91 ya establecía el 35% del predio sujeto a urbanización o por ser urbanizado debiera ceder esta relación porcentual de espacio público: 18% para vías, 10% para equipamientos y 7% para áreas verdes. Implícitamente podemos entender que esta relación porcentual ya te dice o ya nos dice una superficie exigible en materia de diseño urbano para este tipo. Si por ejemplo mi predio a urbanizar es de 1 hectárea, son 10.000 metros cuadrados, el 7%, es decir, 700 metros cuadrados deberían ser destinados a áreas verdes, y 700 metros cuadrados de los 10.000, es decir, de 1 hectárea por 0.07, el 7%, 700 metros cuadrados, tendría que yo tener que resolver esa superficie con algún tipo de diseño. Esta relación porcentual ya, como les decía, ya nos da algunas condiciones para el diseño urbano, es decir, que mi área verde, para el caso de este ejemplo, no pudiera ser de una superficie menor de 700 metros cuadrados. Ya cómo puedo resolver una manzana o una cuadra de área verde con 700 metros cuadrados, luego vamos a ver más adelante qué nos dice este mismo código con respecto a las dimensiones de las manzanas. Entonces va construyendo según cada enunciado las condiciones de diseño urbano para el espacio público. Seguidamente vemos precisamente desde las áreas de uso público, dice precisamente lo que le indica el tema de las manzanas. En los terrenos destinados a fines habitacionales, más adelante no vamos a encontrar, por si acaso, ninguna referencia de manzanas destinadas a uso público, así que por analogía siempre se ha entendido hasta la fecha que rige esta misma condición para las manzanas o los equipamientos de carácter público, que dice no podrán tener, o en todo caso tendrán un ancho mínimo de 50 metros y una longitud máxima de 300 metros. Las manzanas regulares y las manzanas irregulares podrán tener un ancho mínimo de 25 y una longitud máxima de 300 metros lineales, pudiendo, dice la oficina técnica del plan regulador, como se llamaba antes, considerar situaciones particulares según el caso. Bueno, estas situaciones eran resueltas comúnmente en los espacios del comité de revisión del código y del consejo y de unos consejos técnicos, de los cuales formaban y todavía forman parte algunas unidades de la alcaldía que tienen que ver con planificación y ordenamiento territorial, como por ejemplo el departamento de uso de suelo, el departamento de ordenamiento urbano, el departamento de aprobación de edificaciones, es decir, algunas situaciones, pero son internas.
no son resueltas por votación con el propietario solicitante de este consejo técnico. Si acaso hubiera un ejemplo de que alguien quisiera considerar que su manzana no tenga los 50 metros de ancho, por ejemplo, yo, por decir un ejemplo, el que está planteando que tenga 40 metros de ancho, y siendo una manzana regular, estos casos eran resueltos y discutidos en los espacios que se denominaban, y todavía se los tiene vigentes, y denominados como consejos técnicos. Bueno, pero una disposición con respecto al amanzanamiento, ¿sí? Seguido podemos ver sobre las vías y las normas de diseño de las vías en función de la categorización que ya venía heredada de los primeros planes y los subsiguientes planes directores. No nos olvidemos, esto de documento de año 91-92, todavía no se había elaborado el plan director del año 95, que habíamos explicado anteriormente, pero ya este documento, este código sobre las normas de diseño de las vías de uso público, indica ya, según el plan director, dice una especie de categoría, la entiende las vías con una categoría en función de distribuidoras locales o calles principales, dice. Dentro de las unidades vecinales, estas tendrán como mínimo 20 metros de ancho. Las de tránsito lento serán de 13 metros mínimo de ancho, si son de un solo sentido, y de 15 metros si son de doble sentido. El ancho mínimo para los pasajes peatonales o pasillos será de 6 metros. En las calles, yo diría sin retorno, en todo caso cul-de-sac, la calle sin salida, el núcleo de rotonda deberá ser mayor o igual a 18 metros de diámetro. Los pasajes peatonales o pasillos, podemos entenderlos igual así, no podrán ser mayores de 80 metros de largo. Bueno, aquí ya vemos una redacción y una disposición normativa con respecto a las normas de diseño de las vías, ¿sí? Y en los siguientes artículos vamos a poder observar otro tipo de disposiciones que tienen que ver con las aceras. Seguidamente podemos ver aquí en el artículo 170, es el mismo documento, el Código de Urbanismo del año 91, y aquí vamos a ver algunas situaciones de las ochavas también, el radio de curvatura en la intersección de vías, se refiere a 5 metros si la intersección es entre vías de calles, vías secundarias, y de 10 metros si la intersección es entre vías principales, ¿sí? Entonces aquí también ya hay una condición para el diseño urbano de las ochavas o las esquinas de las manzanas, de los amanzanamientos. De las aceras lo propio, hay unas disposiciones de dimensiones que tienen que ver en función de la arborización de las aceras. Por ejemplo, aquí vemos que en la zona, sobre la faja de los anillos y las distribuidoras distritales y faja de equipamiento primario, dice: no se permite la construcción o presencia de verjas. Las aceras podrán ocupar el espacio delimitado entre la línea de verja y la construcción respectiva o la fachada del inmueble, pudiendo el propietario usar este espacio adicional entre el cordón de la acera y la línea de verja. Podrán utilizarse para estacionamientos para vehículos. Prácticamente esto nos está diciendo que en los espacios de equipamientos primarios, es decir, en la faja de equipamientos públicos, se pueden omitir o desentender, se puede decir, un límite entre un área construible, si es que vale la palabra, y un límite del área de espacio público, es decir, de la acera. Esto ha sido motivo de discusión, lo he remarcado, porque incluso el inconveniente aquí ha sido para la misma alcaldía, que en sus espacios públicos o en sus equipamientos, en algunos casos ha tenido que estudiar o analizar cuál es la línea de verja válida para ese equipamiento. Debe continuar con la línea del vecino de la manzana contigua, o se puede retrotraer en función del proyecto del proyecto del equipamiento. Es lo mismo una línea de verja o la línea municipal, o en otras palabras podríamos hacer la siguiente cuestionante: la línea municipal para la infraestructura de carácter público es la misma que la línea municipal del área privada.
puede ser modificable esta segunda. Bueno, aquí esta redacción del artículo 177 del código nos da una idea de lo que podría ser la respuesta. En todo caso, vemos aquí otro tipo de redacciones y particularidades que el código del año 91 nos indica con respecto a diseño urbano, urbanístico, que ustedes lo van a poder leer con un poco más de calma, pero yéndonos un poquito al punto, ya esto es sobre el espacio privado o el área útil, el área del lote. ¿Qué dimensiones puede tener el lote? Eso también es diseño urbano. No era que solamente era diseño del espacio público. Sí, pero implícitamente al disponer el espacio privado, el saldo de la superficie a resolver con diseño el espacio particular o privado del lote o la parcela. Entonces, al yo condicionar o al yo a resolver mi espacio del área privada o útil, ya tengo una primera condicionante para resolver en función de lo que ya está normado en los artículos que hemos visto, el saldo del espacio público. Quiere decir que si mi manzana privada, de carácter privado, donde están ubicados los lotes o las parcelas, tiene un ancho de 50 metros, a partir de ahí ya tendré que resolver el saldo del espacio público en función de los anchos de vía, los anchos de acera, los chaves de la esquina, la superficie de los equipamientos. Pero el lote, las parcelas, se puede decir que de alguna manera es el núcleo de diseño o es el módulo de diseño del resto de los espacios. Entonces ese módulo de diseño, que es el lote o parcela, tiene sus condiciones y que empezaron a estar reglamentadas aquí en este código a partir de una zonificación. Pero a modo de generalizar, para esta lectura rápida en el video, y es lo que ya sabemos por supuesto, es la dimensión mínima del lote es de 150 metros cuadrados. Estamos hablando de la zona de la Z4, se puede decir, que es el saldo de la superficie. No estamos hablando del área central, que como habíamos indicado en alguna vez anterior, la vamos a desarrollar con más particularidad y detalle cuando veamos gestión del patrimonio, porque ustedes saben que hay una reglamentación específica para el diseño urbano y de edificación del área central. Pero en todo caso, para el saldo de superficie que tiene el resto del plan director, entendamos que la superficie mínima de un lote o parcela particular es de 150 metros cuadrados, debido a que el frente mínimo es de 6 metros. No dice cuál es el fondo mínimo, ¿no? Pero por supuesto, si sacamos la relación, la diferencia, la división de la superficie entre el frente mínimo, nos da un fondo de 25 metros. Es decir, 6 por 25 es 150 metros. ¿No es cierto? Quiere decir que 25, dos frentes encontrados de manera posterior, da como resultado los 50 metros, dos lotes de 25 de fondo, dan como resultado los 50 metros de ancho mínimo que indicaba en un artículo anterior como dimensión de una manzana regular. ¿Sí? Pero entonces aquí esta dimensión de los lotes ya va condicionando o va en todo caso direccionando dimensiones de manzana, ¿sí? Y por consecuentemente dimensiones de los saldos del espacio que tendría que ser el espacio público destinado a vías y equipamiento. Prácticamente esos son los enunciados más particulares y detallados que tiene el código del año 91 en materia de espacio público. Bueno, ustedes tienen el documento, lo pueden leer, la lectura puede ser a detalle, pero a partir de esta parte de este título, del artículo 131 y unos cuantos siguientes que se refieren a la superficie de los lotes, ya no vamos a encontrar mayor referencia con respecto a diseño urbano, a que están contenidos estos últimos dentro del título segundo, porque el título tercero, como vemos acá, ya se refiere ya a efectos de la edificación o a normas de la edificación en función de los usos de suelo. Eso podríamos concluir como los enunciados principales que tienen el código del año 91. Ya habíamos visto en el video anterior lo que decía el plan director del año 95 y los enunciados generales urbanísticos no urbanísticos, pero sí de planificación territorial que el plan director del año 2005 planteaba.
Seguidamente vamos a desarrollar a detalle los enunciados, algunos enunciados que da el Plan Director del año 2005 en materia de diseño urbano, como una recategorización de vías, por ejemplo. Es muy puntual porque no nos olvidemos y no confundamos que un plan director no tiene el mismo objeto de reglamentar de reglamentar precisamente la forma de urbanizar. Esto ya está reglamentado el año 91, no se cambió hasta el año 2005. Más bien en el año 2005, a partir de este plan director, en algunos artículos muy específicos que lo vamos a ver en la siguiente clase, cambia algunos parámetros de porcentaje de área de cesión y consecuentemente cambia un poco el ámbito del diseño urbano a escala de unidad vecinal, sobre todo del espacio público, pero en ningún momento entra en competencia porque no es su rigor, no es su objeto entrar en competencia, pero sí complementa, podríamos indicar de alguna manera lo que ya el código del año 91 empezó a reglamentar en materia de diseño urbano.